Génesis, queridos. Si tiene su Biblia ahí, el libro de Génesis. Capítulo 6, y quédese ahí nomás. Génesis capítulo 6. Ahora, mientras ustedes buscan, creo que dentro de las historias bíblicas siempre hay algunas de ellas que siempre destacan. Y obviamente hay algunas que no solamente destacan, sino que también nos permiten recordar y se las explicamos a los niños y tratamos de serles bien ilustrativos para que ellos puedan entenderla. ¿Cierto? Alguna de esas historias bíblicas sin duda es una bien conocida para todos, David y Goliat. Yo creo que todos los niños saben esa historia de memoria, se la pueden relatar al papá, a la mamá y saben muy bien los detalles. O Sansón, ¿cierto? Que son historias que los niños se las saben, supongo, ¿cierto? ¿Saben la historia de David y Goliat? La Sansón también, qué bueno. Ya, obviamente son historias que todos sabemos. O la creación, ¿cierto? Es fácil poder recordar qué hizo Dios el día 4, ¿cierto, niños? El día 4 Dios hizo, y ustedes saben, recuerden qué fue lo que Dios hizo el día 4. Parece que no, pero se supone que deberían saberlo. O qué hizo Dios el día 6, que creó a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Y eso es una historia que Dios, como Dios crea a Adán y Eva, y la tentación en Génesis capítulo 3, como aparece la serpiente antigua ahí, y Satanás y tienta a Adán y Eva, que son historias muy conocidas para nosotros. Ahora, obviamente también otra de esas historias conocidas está una de dos hermanos, ¿se acuerdan cómo se llama? Uno mata al otro. Caín y Abel, ¿cierto? ¿La conocen? Qué bueno que la conocen. Pero dentro de esas historias también hay una historia más que de hecho todos los niños se la saben de memoria y creo que y quiero animarles también a ver detalles junto conmigo sobre la vida de Noé. No sé si conocen algo de Noé, obviamente, y aunque obviamente no lo creamos dentro de los personajes prediluvianos, que son antes del diluvio, Noé es uno de los más encontrados en realidad dentro de la Biblia. No solamente lo encontramos en Génesis, lo van a encontrar en Crónicas, lo van a encontrar en Mateo, lo van a encontrar en Isaías, Ezequiel, Lucas, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro. Es el nombre más nombrado de los autores prediluvianos, o antes del diluvio. Creo que Noé es bien conocido en las escrituras, a tal punto que aparece 45 veces dentro, solamente mencionado solamente en Génesis, y obviamente en 3 capítulos. O sea, en 3 capítulos su nombre aparece 45 veces, y en la Biblia entera aparece 59 veces el nombre de Noé. Ahora, cuando vemos el Génesis capítulo 6, van a notar que hasta ese punto, o mejor dicho, Génesis capítulo 5, el último versículo, van a notar algo que está pasando ahí, y obviamente quiero que puedan ir a Génesis capítulo 5 y el último versículo, Génesis capítulo 5, dice así: y fueron todos los días de Lamec, dice ahí, verso 31 del capítulo 5, 777 años y murió, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahí está Noé. Ahora, interesantemente, dentro de este tiempo, ya los hombres, dice ahí en Génesis capítulo 4, verso 26, dice que empezaron a invocar el nombre de Jehová, y vemos la descendencia de Set. Llegamos al capítulo 5, verso 32, y dice que obviamente Noé engendró a Seam, a Cam y a Jafet. ¿A qué años? ¿Cuántos años tenía? 500. Dice que a los 500 años Noé engendró a Sem, Cam y Jafet. Ahora, interesantemente, hay un detalle ahí que no sé si lo están viendo, pero lo más seguro que Sem, Cam y Jafet eran ¿qué? Trillizos o mellizos, porque los tuvo el mismo día, el mismo año. No creo que la señora haya quedado embarazada, ¿cierto? A los 9 meses. Entonces, lo más seguro que ellos hayan sido hermanos trillizos o mellizos o algo así, pero ellos nacieron el mismo año, ¿cierto? Entonces creo que es entendible que lo más seguro que sean
de ese tipo. El problema obviamente no nace y empieza ahí en Génesis capítulo 6, verso 1 hacia adelante, y fíjense lo que pasó. Hasta ese entonces, acuérdense que ya se había ejecutado la primera muerte por un hombre, que fue Abel, a manos de Caín, fue el primer homicidio en la Biblia. Y cuando llegamos al Génesis capítulo 6 van a ver cómo era el tiempo en que Noé estaba, o cuál era el contexto en el que Noé se desenvolvía. Y lo que dice, 6 verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, podríamos pensar en la vida de Noé o en el contexto de Noé, que Noé obviamente no había la misma maldad. No sé si alguna vez has pensado eso en algunos personajes de la Biblia, pero uno llega a pensar que la maldad antigua no era la misma maldad de ahora. Como que llegamos a mentirnos a tal punto a nosotros mismos que pensamos que los hombres antiguos no tenían los mismos problemas que los modernos. Y en estricto rigor esa es una mentira muy grande, que queremos inventarnos para justificar lo complicado del pecado o la rebeldía, que en realidad eso es. Y aquí vemos a Noé en realidad en su contexto cultural, a tal punto que fíjense que el verso 6, capítulo 6, versos 5 y 7 describe un poco de cómo era la situación. Ahora, dentro de los capítulos, dentro del versículo del 1 al 4 hay un pequeño debate que no quiero entrar por tema de tiempo porque no es mi enfoque, y básicamente tiene que ver a quién se refiere el texto cuando le habla de los hijos de Dios. Hay diferentes posiciones. Algunos dicen que son ángeles, algunos dicen que son hombres, algunos dicen que son mezcla entre ángeles y hombres o posesión demoníaca. Hay diferentes posiciones, ¿ya? El punto del texto no es definir qué son, creo yo, básicamente qué son, sino la rebeldía y el pecado que había llegado a tal punto que el texto dice ahí en versos 5 y 7, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y creo que el texto era de resaltar no solamente el pecado que ellos habían cometido, sea que estos hijos de Dios sean ángeles, sea que estos hijos de Dios sean hombres. A tal punto llegó la maldad en el tiempo de Noé, que Dios dice, ¿saben qué? Ya está tan malo, se ve tanta maldad, que voy a hacer algo, voy a hacer juicio a la tierra. De hecho, hay una versión que lo dice de una forma diferente y es mucho más visible, dice ahí, y dice la versión así: y viendo Dios que se habían multiplicado las malicias de los hombres sobre la tierra, y cada cual pensaba en su corazón empeñosamente lo malo todos los días. O sea, todos los días Dios miraba la tierra y en vez de mejorar, empeoraba. En vez de ver mayor luz, no había mayor luz. El hombre empezó desde temprano a manifestar su carácter rebelde en contra de Dios. Y querido, eso no es algo nuevo. Pensar en el pecado, y a veces decimos que en el tiempo de ahora es más difícil, querido, el pecado siempre ha sido pecado. Y es una mentira, como le digo, que a veces queremos justificar ciertas acciones. Y esa era la realidad de Noé. Fue la maldad de los hombres que Dios determinó y decretó juicios sobre los moradores de la tierra, a tal punto que fue la maldad que básicamente en el verso 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Fíjate que una de las pocas referencias que tú vas a ver que Dios dice se arrepiente. Eso sí creo que es la única.
Dice, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Ahora, quiero llevarte a entender, querido, que pensar en Dios y en su carácter santo no es solamente entenderlo, sino cómo Dios ve al hombre que ha creado. Vemos en Génesis capítulo 1, 2, cómo Dios crea a Adán y Eva, perfectos, sin pecado, santos. Y ya del capítulo 4 vemos el primer homicidio. Vemos un hombre que dice, bueno, Dios va a hacer juicio sobre mí si a Caín le confirió una profecía de 7 veces será castigado, a mí va a ser 70 veces 7. Vemos más adelante, obviamente, más y más la transgresión del pecado. Pero fíjense que a tal punto llega la maldad en Génesis 6 que Dios determina juicio sobre el mundo por medio del diluvio. Y el texto es interesante porque dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, si hay algo, querido, que debemos comprender o entender es lo siguiente. Cuando leemos las Escrituras podemos ver algunas cosas referentes al carácter de Dios. Una de ellas, ejemplo, si ven de Números capítulo 23, verso 19, como Balaam profetiza a Barak para que éste maldijera a la nación de Israel. Balaam le dijo algo, dijo, voy a decir exactamente lo que Dios quiera que diga, lo voy a decir. Y en esa profecía dijo lo siguiente: Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Y tenemos un problema, porque si eso es palabra de Dios inspirada, y vemos un texto que dice que Dios arrepiente en su corazón, y vemos por otro lado otro texto que dice que Dios no se arrepiente, sería el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos ejemplo también en Malaquías 3:6, y dice, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Vemos otro ejemplo cuando vemos Santiago capítulo 1, verso 17, dice que en él no hay sombra de variación, él no cambia, no es a veces de una forma y otras de otra, no es siempre exactamente el mismo. El problema es que cuando Dios dice que no se arrepiente, ¿por qué en este texto dice que se arrepiente? Serios problemas, ¿cierto? Dios no cambia. A veces creemos que Dios va a tolerar el pecado ahora porque está la gracia, querido. La gracia siempre ha estado. Siempre ha habido gracia. Entonces que no era la maldad como la de ahora, querido. Vas a ver que era la misma maldad que la de ahora, y peor. Hasta el punto que Dios determinó destruir todo el mundo. Y es interesante la pregunta entonces, ¿por qué dice ahí que se arrepintió si no se arrepiente? Bueno, obviamente quiero ayudarles con eso, porque obviamente Dios no cambia en sus naturalezas, Dios no cambia sus promesas, no cambian obviamente sus palabras, no cambian absolutamente nada. Dios sigue diciendo diciendo el mismo ser, diciendo las mismas cosas. Entonces, como dice Génesis 6:6, que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre. Y eso es una pregunta que quiero contestarle para que puedan entender un poco más. Ahora, para los teólogos existen dos palabras que nos ayudan a entender un poco el carácter de Dios. Una de esas palabras se llaman antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Un antropomorfismo está compuesto por dos palabras. Antro, de una palabra griega que es antropos, que es hombre, y morfe, que es forma. Entonces, cuando hablamos de antropomorfismo, estamos hablando que a Dios se le da una forma de hombre, o figura de hombre. Eso se ve mucho en los salmos cuando dice Dios tiene manos, o Dios tiene pies, o Dios me habló con su boca. Dios no tiene boca, Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios es espíritu. De manera que cuando el escritor habla de Dios con forma humana, lo que quiere hacernos, lo que quiere explicarnos es decir, Dios te oye, aunque no tenga oídos, pero Dios te oye. Dios está en todo lugar, sí. Está en todo lugar porque es omnipresente, sin cuerpo, pero está. O Dios te protege con sus manos, no está diciendo que no tiene manos, pero te da la ilustración de que Él te cuida. Entonces, todas esas formas que se dan a Dios no es que Dios sea literalmente de una forma humana, sino que el escritor lo que hace es poder ayudarnos a entender de una forma más visible para nosotros lo que Dios quiere mostrarnos. ¿Entienden?
Esa es la primera palabra, antropomorfismos. Hay otra segunda palabra que se llama antropopatismo. Y dije, ¿qué es eso? Bueno, antropopatismos es básicamente atribuirle a Dios emociones o sentimientos. Y eso es algo que es interesante. Ejemplo, el que está acá es un antropopatismo, porque no está diciendo literalmente que Dios se arrepintió, está haciendo y manifestando el pesar de Dios en su corazón. Al ver la creación dice, veo el pecado, veo la maldad, en realidad me pesa. De hecho, la versión de la Biblia de las Américas dice le pesó en su corazón, en vez de arrepintió le ponen le pesó. Entonces le dolió y el sentir es exactamente el mismo. Está explicando, está queriendo manifestar cómo fue el afecto, o cuánto le afectó a Dios ver a la humanidad en el pecado. Querido, cuando Dios ve al hombre, en este caso dice que vio a los hombres, ahí en Génesis 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En realidad eso no es algo que a Dios le produce gozo. De hecho, cuando tú ves los evangelios, vas a ver dentro de todos los 4 evangelios, 3 sinópticos y obviamente el evangelio de Juan, solamente un versículo que dice que Dios o que Jesucristo se rió. No vas a encontrar ninguno más. No hay ningún otro texto que dice que Dios sintió gozo o que el Señor sintió gozo en la tierra. No hay ninguno. Y es de esperarse que un Dios santo no se pueda gozar en el pecado. Y tú vas a ver en el ministerio del Señor cómo Él se lamenta por la situación de los hombres. Y ves acá a Dios como el Señor se lamenta por los hombres que ha creado, y le pesó y le dolió en su corazón. Y fue una de las expresiones que están ahí muy gráficas. Y fíjense que cuando vemos Génesis capítulo 12, básicamente Génesis capítulo 6, van a ver cómo Dios no solamente mira a los hombres, sino decreta, ordena en realidad un fin. Y dice ahí, miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Querido, el producto de la maldad no es de la tierra, es del hombre, por eso dice ahí literalmente, por causa de ellos. El problema no es el mundo físico, son las personas, es el pecado que mora en ellos, lo que ha determinado y lo que ha hecho que sus propias vidas se corrompiesen. Ahora, eso fue básicamente el producto de la corrupción, queridos, y eso es algo que hay que entender. Cuando hablamos de pecado, no debemos mentirnos pensando que el hecho de que seamos más modernos implica más pecado, al contrario. El pecado puede cambiar de la forma de llevarse a cabo, pero sigue siendo pecado. Podemos cambiar los métodos, las formas, las estructuras, podríamos incluso cambiar los medios, pero sigue siendo pecado. No importa. Y no importa la cultura, ni importa el tiempo, sigue siendo pecado. Hay muchas formas de robar, sigue siendo pecado robar. ¿Entienden? Y esas son cosas que hay que entender. Y en ese contexto vemos un nombre ahí en medio de toda la depravación humana. Vemos el verso 8 de Génesis capítulo 6, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense, un pez contra toda la corriente, es interesante notar eso, porque es poco normal ver a un hombre en contra de toda una generación. Dice ahí, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios terminó Noé. Y cuando vemos la declaración, querido, de eso, de cómo es Noé, hay algo que sin duda quiero ayudarles a ver, qué es el carácter de Noé, y qué relación tiene el carácter de Noé con el carácter de Dios. Y algo muy notable en Hebreos capítulo 11, verso 6, y sin duda eso nos puede ayudar a entender
algo concerniente a Noé. Fíjense que el texto que leyeron en delante dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. De manera que, queridos, la primera cosa que un hombre debe hacer para poder acercarse a Dios es creer que Él es. Si el hombre no cree que Dios es, y hablo de una existencia eterna, siempre ha existido y siempre será, es imposible agradar a Dios si el hombre no cree eso. Es la base. ¿Qué dice el texto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él existe, que Él es real. La segunda cosa que se necesita es fe. Si crees que Dios es, entonces eso es fe. Es interesante notar allí porque obviamente sin eso es imposible agradar a Dios, y aunque el hombre crea en Dios, es imposible, querido, si no está la gracia de Dios de por medio para llegar a ese Dios. Cualquier hombre puede creer en Dios, pero pocos pueden acercarse a Él. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre es pecador. Y vemos aquí a toda una generación perversa, pero a este hombre destacado, dice ahí en verso 8, pero Noé ha hecho gracia ante los ojos de Jehová. A diferencia de todos los otros, solamente Noé, dice ahí, halló gracia. La pregunta es: ¿por qué Noé halló gracia? Una pregunta. Bueno, por la misma razón que tú y yo hallamos gracia. No hay otra respuesta. Básicamente Dios determinó dar gracia a Noé, y lo hizo obviamente de esa forma. Dice básicamente que la gracia es lo que Dios dio para que Noé se acercara a Dios, y la que también nos muestra la obra de Dios en relación al carácter de Noé. Por un lado vemos a Noé creyendo en el Dios Todopoderoso, someterse a Dios Todopoderoso, pero por otro lado vemos también la gracia operando en ese hombre para acercarse a Dios. Querido, la ley nunca ha sido un problema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque a veces parecía serlo, para la gracia. Al contrario, la gracia y la ley siempre han ido juntas. Aunque usted diga: hoy nos vivimos por ley, ¿estás seguro? Obviamente la ley la cumplió Cristo, pero eso no significa que nosotros no debamos hacer la ley. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ese es un problema, porque a veces la gente pasa a ser antinomiano al pensar que la ley ya no está vigente, cuando en realidad sí lo es. Fíjense que el texto dice pero Noé halló gracia entre los ojos de Jehová, y verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé, y describe a Noé en su carácter. ¿Cómo era Noé en su carácter, en su forma de ser? Lo dice ahí: Noé, varón justo, varón perfecto en sus generaciones, obviamente por sobre todos ellos, y otra característica dice: con Dios caminó. ¿No? Tres características que hablan del carácter de Noé. John MacArthur, hablando del carácter de Noé, dice así, quiero citar algo que me gustó de él, dice: el orden de, básicamente habla de Noé, y cito: el orden es de una calidad espiritual creciente ante Dios, justo, denota vivir según las reglas, las rectas normas de Dios. Perfecto, lo aparta en comparación con aquellos de su época, y que con Dios caminó, lo pone en la misma categoría que Enoc. Este hombre era sin igual, destacable por sobre su generación, destacable. Aunque podría tener la excusa de decir: pero Dios, esta gente es tan impía, mira lo que hacen y me arrastran con ellos. Y tendrías excusas, ¿cierto? Como a veces lo hacemos nosotros. Señor, es que esta generación me hace pecar, Señor. Yo creo que no tendría la misma excusa, pero al contrario, vemos descripciones totalmente diferentes a la generación en la cual él vivió. Dice: Noé, varón, básicamente justo.
¿Qué significa? Dios lo decretó, lo denominó un justo ante su presencia. Tú eres justo. Totalmente justo porque has cumplido las reglas mías y has vivido por gracia. Segundo, eres perfecto en todo lo que haces, eres maduro, equilibrado en tu forma de vivir. Y algo que se añade a eso es con Dios campeón, ¿no? Una semana o antes o el culto anteriores hablamos de no. Y una de las cosas que les dije es que dentro de la Biblia hay solamente dos hombres que dicen que caminaron con Dios. Uno es Enoc y el otro es no hay más. Los únicos dos hombres que caminaron con Dios. Dice que Noah caminó con Dios ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 300 años caminó con Dios. Wow, y dice, wow, 300 años. ¿Cuántos años vivió la tierra? 375. Más del 80% de su vida la vivió caminando con Dios. Vemos acá a este hombre que dice con Dios caminó Noé. De la misma categoría de Noé. Y nos dice mucho de su carácter. O sea, para él, vivir en comunión constante con Dios era primordial. No era cosa de elección, era cosa de poder, a lo mejor era lo que moldeaba su carácter. Y eso es algo que nos llama la atención para tan temprana edad de donde se ve la revelación. Podríamos decir, pero no tenían tanto conocimiento. Obviamente, probablemente no conocían todo lo que sabemos hoy de Dios, pero sí sabían algo. Querían agradar a ese Dios. No importa el costo. Y aquí vemos a un Noé en medio de toda una generación sin importar el costo. Y eso es algo que a veces la gente no quiere lidiar, pero querido, es algo que tienes que lidiar, el costo. El costo de ser obediente. Ahora, fíjense que aunque este texto nos habla de las cualidades de Noé, tanto morales como judiciales ante Dios, hay una evidencia más de su carácter que van a encontrar en Génesis capítulo 6, verso 14 y el verso 22. Miren lo que dice ahí. Después que Dios dice y ve toda la maldad de los hombres, el verso 14 vamos a Dios diciéndole a Noé ciertas cosas. El 14. Hazte un arca de madera de Jofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un lado de la elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo según el tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda la carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Miren el verso 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a qué? A todo lo que Dios le mandó. Ahora uno dice, bueno, es fácil. Dios le dice, básicamente, construye un arca, te doy la medida, ya hazlo. Y podría ser, de hecho, podría ser fácil. Porque es como decir, ok, Jimena, y Dios te dijera, Jimena, necesito que hagas un barco de las dimensiones. Ok, por lo menos creo que entiendan algo antes de entender un poco la ilustración. El arca no es un típico barco de Hollywood que a veces ven en las películas. Es como un botecito todo lindo y precioso. No más seguro que no es así, lo más seguro que es una caja cuadrada o rectangular, mejor dicho. Igual que el arca del pacto. Se llama arca. El arca del pacto no es un barco, ¿cierto? Es una caja cuadrada, o rectangular. Y lo más seguro que este arca, realmente en dimensiones mucho más grandes, con 3 niveles, era una caja cuadrada gigantesca. O una caja rectangular gigantesca. No era un barco típico así como nosotros vemos tan lindo.
Seguramente no. Bueno, intentamos ahora. Imagínense que Dios te dice, ok, ahora Dios te dijera, ¿sabes qué, Anita? Necesito que hagas una caja, estas son las dimensiones, vas a meter a ti y tu familia, nadie más. Creo que Anita diría, ok, ¿por qué Dios? Bueno, porque el diluvio va a hacer que llueva y van a morir todos, excepto su familia. Creo que Anita diría, bueno, fácil, por lo menos sé que es un barco con las medidas y lo puedo hacer, ¿cierto? No suena tan difícil. El problema de eso es que hay algo que no les ha dicho y es algo que está en el texto. Fíjense que cuando vemos como Dios, cuando vemos a Dios diciéndole estas especificaciones acerca del arca, hay algo que no se ha dicho o que se dijo, pero lo más seguro es que no notaron. Dice, ¿qué cosa dijo Dios que no hemos notado? Bueno, mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 6. Vamos a leer un poquito antes, verso 4 al 6. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados desde el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. O sea, no había lluvia, no existía lluvia, no había lluvia. Dice que Dios había hecho llover sobre la tierra. La pregunta entonces, ¿cómo se refrescaba la creación? Mira lo que dice el verso 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Queridos, hasta Génesis capítulo 6, la lluvia no existía, como tú y yo la conocemos. Nosotros entendemos hoy la lluvia, ¿cierto? Cae de arriba, llueve y deja inundación y a veces queda todo mal. Pero para Noé eso era algo imposible, nunca en la historia se vio eso. Y lo más seguro que no dice, Dios, ¿qué es lluvia? No entiendo. Va a llover, dice que va a llover de arriba, nunca he visto llover de arriba. Y dice, Noé, va a llover y voy a inundar todo. ¿Entiendes la diferencia? Dios le está diciendo a Noé, me va a pasar algo que nunca he visto. Por ti ni por nadie antes de ti. Va a haber un juicio. Y es interesante notar cuando tú ves ese detalle, dices, ok, Dios no había lluvia. ¿Cómo no entendía entonces el juicio de Dios? Bueno, Dios, ¿cómo no entendía, cómo Dios comprendía, cómo no podía llevar a cabo el plan de Dios? Bueno, por fe. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Entonces lo mismo dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Querido, para Noé, la lluvia era algo nunca visto. ¿Qué hizo Noé? Fíjate que dice ahí, con temor preparó el arca para que se salvase. ¿Con temor a qué? A lo que Dios le había dicho. No era un chiste, aunque era algo inesperado, era como si, pero Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo va a pasar? No tengo todos los detalles, querido. No hay que saber todos los detalles. Hay que saber qué es lo que Dios quiere. Eso sí. A veces en la vida creo que a algunos de ustedes les he enseñado que siempre queremos saber todo, ¿cierto? Incluso lo futuro. Pero si pasa eso, y si llega a pasar aquello que, como si pudiéramos pensar en el futuro y fíjense que innatamente no creemos, ya pensando que va a pasar exactamente lo que creemos que va a pasar. Querido, tú no tienes idea de lo que va a pasar al futuro. Con suerte tienes idea de lo que va a pasar un minuto después de tu respiro hoy. No tienes idea. Pero pretendemos creer y saber exactamente todo lo que va a pasar sin saberlo en realidad. ¿Se fijan que nos ponemos fácilmente en el lugar de Dios? Querido, fíjate que Noé dijo, querido, yo no sé,
Y dice por la fe. Fíjate, ¿por la fe en qué? En Dios. Por la fe en Dios y lo que Dios dijo, dice, preparó el arca.